Bueno, dándole la bienvenida a todos nuestros hermanos unicitarios, nuestros amigos también, a este su canal Doctrina Sin Tabú. Recuerden que este canal es Doctrina Sin Tabú y estamos bajo el tema que hoy nos complace, ¿verdad? Tener al hermano, bueno, me gusta llamarle como su abreviatura BBJ, Vladimir Berrío Jaramillo. Me complace Amén. tenerlo por acá, mi hermanazo querido. Hoy el tema es las distintas ramas de unicidad. Estamos en la parte número 4. Hoy se trata de qué es o de la rama llamada teológicamente monotelismo. Obviamente todos creemos tener la verdad apostólica, ¿verdad? A algunos no nos gusta identificarnos con ramas teológicas porque obviamente casi todas las ramas teológicas tratan a todos como herejes. Entonces, uno predica la Trinidad, usted lo googlea y lo llama como hereje. Bueno, por acá me dicen apague su micrófono. No sé, nos saluda por acá Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Sí, ahora sí, ahora creo que sí, había una interferencia por allí. Bueno, distintas ramas de unicidad, lo que hoy el hermano, ¿verdad?, nos va a enseñar, teológicamente se conoce como monotelismo. ¿Por qué se llama monotelismo teológicamente? Ya que el monotelismo cree y enseña que en Jesucristo obviamente tiene dos naturalezas para ello. Para el hermano, Jesucristo tiene una doble naturaleza, pero solamente se encuentra una sola voluntad. Una sola, no dos voluntades, no dos, sino una sola voluntad. Y que también Jesucristo solo tenía un espíritu, uno solo, y no dos espíritus. No tenía un espíritu divino, un espíritu humano. No. Para el hermano, ¿verdad? En esta enseñanza solamente hay un espíritu y una sola voluntad. Bueno, hermano, quiero dar más. Preséntese. Por acá, bueno, saludando a Manfred Cruz, a los que ya se empiezan a conectar. Por acá, bueno, por acá tenemos el comentario del Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Él es trinitario, apologista también. Él es de México y dice que diga si es unicitario para que Luis Polo y Clavijo y Cerrato lo sepan. Bueno, él se va a presentar ya. Por acá saludando a Manfred Cruz, él es de la Luz del Mundo, mi hermano, creo que usted debe conocerlo. Entonces aquí, bueno, realmente acuérdense, si al final de la ponencia, de la exposición del hermano, quiere usted hacerle una pregunta, ¿verdad? El hermano está dispuesto a responder ya sea unas 3 a 5 preguntas. Ya él sabe la dinámica, aquí no se le va a refutar nada, él va a responder. Yo no le voy a hacer preguntas. Si usted que está ahí en vivo conectado desea hacer una pregunta, se la hace. Bueno, hermano, preséntese ante aquellos que nos están viendo ahora. Ya tenemos por acá 5 y luego, ¿verdad?, los que van a ver este video en distintas redes sociales. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha claro y perfecto, líder. Bueno, el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos en Cristo, amigos, y todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, ¿no? Pues estamos aquí para dar o exponer de una manera diferente a como han expuesto muchos en el canal, en los canales de YouTube. Y pues quería dar la manera a como Dios pues nos ha mostrado a nosotros, y pues espero que sea entendible y que sea pues de gran bendición para cada uno de ustedes. El hermano decía que una sola voluntad. No, son dos voluntades. Son dos voluntades y un solo espíritu, o una voluntad y dos naturalezas diferentes. Son dos naturalezas diferentes y una sola voluntad. ¿Ya? Esa es la enseñanza. Pues no sé si el hermano lo tenía claro, pues. Nosotros habíamos hablado sobre eso. Hermano Joaquín. Sí, líder, incluso yo dije eso, dos naturalezas y una voluntad.
Eso Te fue lo que dije, dos entendí naturalezas. una voluntad. No, sí, te había entendido una voluntad y una naturaleza. No, Pensé. dije claramente dos naturalezas y una voluntad Eso. y un solo espíritu. Dos naturalezas y una voluntad. Eso. Exactamente, Exacto. sí, claro, eso Entonces fue lo que... vamos a enseñar, en esta noche vamos a enseñar sobre esta doctrina. Esta doctrina, pues el hermano puso ahí que es una doctrina pues es un poco compleja, ¿no? Y pues no todos entendemos de la manera como Dios nos quiere explicar ahí. Pero bíblicamente vamos a demostrarlo y teológicamente vamos a demostrar de que son una voluntad y dos naturalezas diferentes. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Esperamos que el Señor sea guardando nuestras palabras, que no se diga más de lo que no se debe decir, y que sea el Señor pues respaldando en este momento nuestro liderazgo. ¿Ya? Bueno, Él es bueno, el líder, él es el único líder que hay, es el Señor Jesucristo. Para nosotros, o sea, nosotros entendemos por las escrituras que Jesucristo es a la vez completamente Dios y completamente humano, ¿ya? Es una sola existencia. líder, Cristo, disculpe que lo sí. interrumpa. Si me das un break, que quiero presentar un video, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te había dicho que quiero presentar un video? Ah, sí, claro, claro. Del apologista Alexander Escobar Cerrato, Amén. donde Vale. este tema, hace 6 meses, ustedes pueden buscar este video hace 6 meses, donde el apologista Alexander Escobar Cerrato nos muestra que hay una disputa en un grupo de WhatsApp y ustedes van a escuchar el audio que se van a reconocer voces aquí de los que están hablando y dice que hay dos orillas, realmente son dos ramas en la unicidad, donde uno creen, como está creyendo el hermano, que solamente hay un espíritu, ¿verdad? En Jesucristo y no dos. Y donde otros decían que sí, que había un espíritu humano, mientras que el hermano no cree que... Entonces vamos a estar viendo esto para que ustedes aprendan. Hermano Vladimir, si me disculpa, si puede apagar un momentico su micrófono mientras, porque creo que hay una interferencia por allí. Discúlpeme, es eso. Muchas gracias. Yo ahorita cuando ya presente después el video, le doy para que usted tenga toda la libertad y nos enseñe en esta noche sin tabú cuál es la verdadera unicidad que usted cree, ¿verdad? Que enseña la Biblia. Recuerde que este es Doctrina sin Tabú. Bueno, vamos a estar presentando por acá y ustedes van a escuchar de el hermano apologista Alexander Escobar Cerrato acerca de esta disputa. Esto lo pueden encontrar, ¿verdad? Bajo el título en el canal de Cerrato. El título es ¿Tenía Jesús un espíritu humano? Es la pregunta, es el título, que es una pregunta. Bueno, vamos a escucharlo acá en el minuto 4:27, que es donde empieza. Escuchen muy bien, ¿verdad? Para que vean, porque dicen, no, es que Urrutia está diciendo que hay distintas ramas de unicidad. No es que Urrutia lo diga, es que las hay, no es que Urrutia las hay. Y aquí, ¿verdad? Para eso este canal, para que ustedes escuchen las distintas ramas, ¿verdad? Porque los modalistas quieren adueñarse de la palabra unicidad ellos quieren ser los dueños de la palabra unicidad cuando esta palabra ni siquiera viene de una etimología teológica. Imagínense eso. Pero bueno, escuchemos a Alexander Escobar Cerrato. Pobre hombre, está más loco que una cabra, pobre Manuel. Sí, de verdad, da lástima al amigo Manuel. Bueno, como decía, esto nace a raíz de una pregunta. Vamos a escuchar la pregunta. Pero es también una discusión. Escuche bien, es una discusión, pues hablando del sentido sano, pues es una tertulia. Está escuchando, ¿no? Alexander Escobar Cerrato lo está reconociendo que es una discusión, ¿verdad? Que es una tertulia en el sentido sano. Sigamos. Que hay entre unos hermanos. Que hay entre hermanos. Recuerde, esto es una duda que hay en muchos de nosotros.
en muchos. Y como duda, pues tenemos que resolverla. Como duda, tenemos que resolverla. Escuchen lo que me dice el hermano. Vamos a escuchar lo que nos dice el hermano. Escuchemos. Hermano Alexander, Dios te bendiga. Mi hermano, si tenemos una controversia en el grupo, lo que invité la vez pasada. Bueno, están escuchando, ya muchos reconocen quizás esta voz. Para mí es obviamente el hermano David Urrea, que acerca a un grupo que él tiene en WhatsApp, y el hermano David Urrea le está comentando esto a Alexander Escobar hace rato. Y escuchen bien lo que en un grupo, ¿verdad?, los hermanos unicitarios están discutiendo acerca de esto que el hermano hoy nos va a enseñar. Y quería preguntarle, hermano, sobre un tema. ¿Usted qué dice, mi hermano Alexander? ¿Jesús tenía espíritu como todo hombre o solamente en él habitaba el espíritu de Dios y por eso él se movía y por eso? O sea, es que la controversia es que unos decimos que en Jesús había, él fue hombre totalmente y tenía espíritu humano o aliento de vida como cualquier hombre. Otros dicen que no, que el único espíritu que había en Jesús era el espíritu, o sea, Dios. Entonces, pues no sé, yo parto más bien como de la idea de que el espíritu que había en Jesús también había un espíritu humano, ¿sí?, de un hombre común, y aparte de eso pues, estaba también el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Entonces, no sé, hermano, quisiera escuchar su punto de vista. Bueno, el hermano quiere escuchar el punto de vista, porque hay una discusión dentro de un grupo que él administra, un grupo de Facebook, ¿sí? Un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp, y estoy pasando los saludos de los hermanos. Dios les bendiga, hermanos, gracias por la sintonía. Es una discusión, y la discusión que hay, el hermano dice que él en lo particular cree que Jesús tenía un espíritu humano, pero miren lo que dice un hermano acerca del tema, y eso lo está diciendo un hermano. Fíjese que el mismo Alexander Escobar hace rato está corroborando, esto lo está diciendo un hermano, obviamente unicitario. Escuche bien. Hermano, aquí no se trata de mi postura. Aquí se trata de que Dios estaba en Cristo. Esa es la sana doctrina. Nadie tenga más alto concepto de decir el que debe pensar. Entonces, ya le estoy contradiciendo a Pablo, le contradigo al mismo Señor que Dios estaba en Cristo, que era el mismo Dios que estaba en Cristo. El mismo Jesús le dijo que el Espíritu Santo estaba con ellos, estaba hablando con ellos, pero que ya no estaría con ellos simplemente así, sino que también moraría en ellos. Entonces es como si yo dijera, hermano, el Espíritu Santo ya no está en nosotros. Él está revelado en nosotros. Hermano, la sana doctrina es que Dios estaba en Cristo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Esa es la gracia de esta salvación, que el mismo Dios se manifestó en carne y punto. Lo demás son altos conceptos de sí. No podemos dar una interpretación mística. Eso es lo que hoy en día hacen los mesiánicos. Pura interpretación mística. Y las interpretaciones místicas no van acorde con las escrituras que son tan palpables y claras. Muy claras, mi hermano. Les digo el consejo a todos. Ven las interpretaciones místicas y vuelves en el principio de la interpretación de la palabra de Dios como debe ser. No diré más, quedaré callado. Bueno, hemos escuchado esto. Bueno, pero antes, mis hermanos, de comenzar a responder, ¿tenía Jesús un espíritu humano? ¿Tenía Jesús? Antes de comenzar a responder esto, hermanos, quiero pedirles a ustedes un favor. Bueno, lo voy a adelantar, ya que él aquí va a pedir un favor de dinero y estas cosas. Como ustedes leen allí, hoy estamos emitiendo. Para escuchar otro pedacito de lo que él empieza a hablar de este tema, referente a este tema 10-20, y luego le damos el paso a nuestro hermano que tenemos acá. Él nos va a enseñar por qué, ¿verdad? La verdadera unicidad
para él, en su punto de vista, ¿verdad? Aquí muchos saben identificar y vamos a seguir escuchando lo que dice Alexander Escobar Cerrato para luego darle paso a nuestro hermano Vladimir Berrío Jaramillo. Escuchemos. Ahora sí, empecemos con la conferencia. Hemos escuchado dos orillas. Un hermano dice que evidentemente él cree que en Jesucristo había un espíritu humano. Él lo cree fervientemente, ¿sí? Firmemente lo cree. Pero hemos escuchado a otro hermano decir que no, que creer eso es misticismo, ¿sí? Creer que Jesucristo tenía un espíritu humano es darle una interpretación privada, hemos escuchado decirlo. Porque la Biblia dice que Dios estaba en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a los hombres, no tomándole en cuenta sus pecados. ¿Sí? Bueno. Entonces el hermano dice, no, imposible que en Cristo haya un espíritu humano. Imposible. Porque Dios, el espíritu divino, estaba en Cristo, que es el hombre. Pero el hermano que dijo esto, él mismo se contradice. Hay una contradicción en el hermano. Y les voy a decir por qué. Porque él dice, la Biblia dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Dios fue manifestado en carne. Es muy cierto que en Cristo, dice la Escritura, Dios estaba en Cristo. Es muy cierto, en ese hombre habitaba el Espíritu Eterno. Pero quiero que aquí se vayan fijando que él dijo que habían dos orillas, ¿no? Dos orillas. Esas dos orillas son dos ramas, ¿verdad? Dentro de la misma unicidad. De esas dos orillas son las dos ramas, ¿verdad? Que él está hablando de que unos sí creen que que Cristo tenía un espíritu humano y otros no creen que Cristo tenía un espíritu humano, sino solamente un espíritu, que era el divino el Padre. Y fíjense lo que dice hace rato, que es cierto que el espíritu eterno habitaba en Cristo. Sigamos escuchando. O sea, Cristo es el hombre. En ese hombre habitaba el espíritu eterno. En ese hombre habitaba el espíritu eterno. O sea, tal cual, pero luego cuando Cerrato se enfrenta a Urrutia, ya no dice, no puede decir eso, ya es otra cosa. Para que ustedes vean el doble discurso que hay en el modalismo. Es lo tremendo, en lo que yo me quedo sorprendido. Aquí está confesando el espíritu eterno. Alexander Escobar Cerrato está confesando el espíritu eterno dentro del hombre Cristo. Muy cierto. Es muy cierto que Cristo es Dios por encima de todas las cosas. Entonces, fíjense que él acaba de decir que el espíritu eterno estaba dentro, habitando dentro de Cristo. Entonces, luego dice, es muy cierto que Cristo. Bueno, por acá vamos a darle paso a nuestro hermano que nos ilustre bíblicamente. Si se quiere tomar una hora, líder, tómese la hora. Recuerden los que están por allí ya conectados, si desean hacer una pregunta, al final de la ponencia el hermano muy amablemente me ha dicho que sí, puede responder ya sea 3, 5 preguntas. Espero que las preguntas que hagan sean con totalmente respeto y educación. Recordemos que aquí estamos en doctrina sin tabú y el hermano va a hablar sin tabú, lo que para él es la verdadera unicidad. Así es sencillo. Bueno, mi hermano Jaramillo, háblenos, ¿verdad?, acerca de lo que es la verdadera unicidad en su punto de vista. El canal es suyo. Bueno, hermanos, vamos a exponer entonces lo que es la verdadera unicidad. Entendemos por las Escrituras que Jesucristo es a la vez completamente Dios y completamente hombre. Simultáneamente, Él es una sola existencia. ¿Ya? Cristo es una persona que subsiste en dos naturalezas, la divina y la humana. Eso es lo que se entiende por las Escrituras. Para muchos, Cristo es una naturaleza muy diferente a la del Padre, divididas, ¿ya? Para nosotros no, para nosotros las dos naturalezas estaban en Cristo. En Cristo
moraban las dos naturalezas de Dios. Y Dios solamente, o sea, era una sola persona en él, tomando sumo control sobre esas dos naturalezas, ¿ya? Entonces, si bien las dos naturalezas están en unión, permanecen distintas e inalteradas, y las propiedades de cada una se conservan por completo, ¿ya? La pregunta a la que nos enfrentamos, o sea, hay muchas preguntas a las que nosotros nos enfrentamos, como cuáles, o sea, se deduce se deduce que Cristo tiene dos voluntades. Esa es una de las preguntas que todos nos hemos enfrentado, y a través de la historia muchos se han enfrentado a, o sea, muchas doctrinas o las doctrinas de cada iglesia se han enfrentado teológicamente hablando a esas preguntas, ¿ya? Se deduce que tiene dos voluntades. Si bien a primera vista la conclusión parece ser lógica, ¿ya? Preguntarnos realmente si representa, o sea, si realmente representa al Jesús que encontramos en las Escrituras. La confesión de dos voluntades para Cristo refleja una teología de la encarnación. Esa es otra pregunta. ¿Hace a Cristo un esquizofrénico o sea, que quiere alma o ciertos, o sea, que tiene alma y ciertos, o un espíritu humano y un espíritu divino dentro de él, ¿ya? Y que el uno hace una voluntad y el otro hace otra voluntad? Son preguntas de las cuales yo en esta noche quisiera exponer y quisiera hacerlo entendible para que muchos de ustedes comprendan por medio de las Escrituras de que Cristo sí tenía una sola voluntad y dos naturalezas, tanto la divina como la humana. ¿Ya? En lo que respecta a la capacidad evolutiva, debemos confesar que Cristo posee la capacidad de querer tanto, de querer o amar tanto de manera divina como humana. Debemos, o sea, debido a la realidad y la integridad de sus dos naturalezas, o sea, sin embargo, en lo que respecta a la función de su persona, debemos confesar que la persona, o sea, confesar que la voluntad de Cristo es una sola y única voluntad, ¿ya? Vamos a buscar con este pensamiento exponer los fundamentos teológicos para tal conclusión, hermanos. Y quisiera pues que ustedes analizaran y pusieran mucha atención a lo que se va a hablar en esta noche, debido a que la realidad de la voluntad humana de Cristo es una sola, ¿ya? Clara en cuanto a que Jesús tiene una sola voluntad, que es la naturaleza humana, ¿ya? Y la naturaleza del Padre. Hay una pregunta a la cual nosotros nos enfrentamos, que está en Lucas 22:42. ¿Ya? Incluso Jesús podría querer algo contrario a la voluntad del Padre. O sea, en Lucas 22:42, donde el Señor Jesucristo dice: pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Entonces, nos hacen estas preguntas y ahí de verdad hay respuesta a estas preguntas. Por ejemplo, Jesús deseaba que la copa de ira, o sea, la copa de ira que enfrentaría pasara de él, pero luego él declaró: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Para dar sentido a tal fenómeno, debemos confesar que la voluntad de Cristo es distinta a la voluntad del Padre. Deberíamos de decir eso, ¿ya? Pero no, hermano, o sea, voy a demostrar
en esta noche de que es una sola voluntad y que y es la voluntad del Padre, ¿ya? O sea, aparentemente estoy entre la espada y la pared con lo que estoy diciendo, pero voy a demostrarles a todos de que hay una sola voluntad en las dos naturalezas de Cristo, tanto humana como divina, y que hay propiedades en esas naturalezas, ¿ya? Voy a demostrar que era una sola voluntad humana que existía en Cristo, ¿ya? Una sola voluntad humana que existía en Cristo, sin dejar de ser el Padre, ¿ya? Porque en Cristo existía una sola voluntad, la cual era la del Padre, ¿ya? Pero el Padre vino a ser humano, Él se hizo humano, fue Dios quien se hizo humano, ¿ya? Para muchas personas dicen, no, pero es que Dios no es humano, ¿ya? Pero la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne, hermano. O sea, no podemos negar las escrituras. No podemos decir que Dios no se manifestó en carne. Ahora, dice en muchas ocasiones que Dios al ser manifestado en carne simplemente fue un poquito lo que se manifestó, o sea, parte de Dios, ¿ya? Pero la Biblia dice que fue toda la plenitud de la deidad en él. Y si fue toda la plenitud de la deidad en Cristo, nosotros no podemos negar que fue toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es toda la plenitud de la deidad? La plenitud de la deidad es Dios totalizado en Cristo. No podemos negar eso. Entonces, si yo niego eso, ¿estoy negando las escrituras o no las estoy negando? Estaría negando las escrituras. Yo no puedo negar las escrituras. Yo no puedo decir de que Dios no fue manifestado en carne. Tampoco puedo decir de que toda la plenitud de la deidad existió corporalmente. ¿Qué es corporalmente? En su cuerpo, en su vida. Totalmente Dios en Cristo. ¿Ya? Entonces vamos a dar unas cuantas soluciones inadecuadas, pues, dice la teología, o sea, en escritos que pues, he estado estudiando referente al tema y todo eso para poderles mostrar a ustedes una ilustración y poderles de manera como breve o una manera simple poder demostrarles que esta teología es la correcta, ¿ya? Los teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia han ofrecido 5 soluciones básicas para resolver este dilema. Vamos a la primera solución básica que ellos le dieron solución o la resolvieron supuestamente. La primera solución, y vamos a encontrar en estas soluciones teológicas que aquí están metidos muchos personajes de la unicidad, ¿ya? Que están creyendo de esta manera. En esas 5 soluciones teológicas voy a demostrarles que hay muchos en las iglesias unicitarias que están creyendo de esa manera, ¿ya? Y esto lo dice la historia y esto lo dice la teología. Entonces vamos a demostrar estas 5 soluciones que le dieron los teólogos. Vamos a demostrar cuál de esas 5, porque hay 5, de esas 5, cuál es la verdadera, ¿ya? Y vamos a demostrar quiénes están dentro de esas 5. ¿Quiénes están dentro de esas 5 soluciones que dieron los teólogos? Porque esto es a nivel teológico que se está hablando, ¿ya? La primera solución teológica que dieron los teólogos fue esta. Cristo posee 2 voluntades, la voluntad divina eclipsa o opaca la voluntad humana, haciéndola básicamente inoperable, ¿ya? Esto le llamaron monofisismo. Esto teológicamente es llamado monofisismo. Esa es la primera solución teológica que le dieron los teólogos al tema de Cristo. Si Cristo tenía 2 espíritus, si Cristo tenía un solo espíritu o una sola voluntad,
si Cristo tenía, si Cristo estaba dividido en tres. Bueno, eran 5 soluciones. La primera es esta, el monofisismo. Vamos a darle solución, o sea, vamos a darle, de acuerdo a la teología, ¿qué fue la solución que le dieron? La primera solución es que incluso si se reconoce que Cristo posee una voluntad humana a nivel ontológico, funcional y epistemológicamente, la humanidad de esa voluntad se hizo inoperable por el dominio de la persona divina. O sea, es decir, Cristo tenía un espíritu humano para ellos. Según esa teología, Cristo tenía un espíritu humano, ¿ya? Pero al venir el Padre a él, entonces Cristo como humano dejó de operar y sencillamente comenzó a operar la persona divina en Cristo, ¿ya? La segunda conclusión teológica le dieron los teólogos la solución. La segunda, la voluntad humana fue reemplazada por la voluntad divina. O sea, es decir, que ya no había un espíritu humano ni nada de eso, sino que solamente la persona divina. Kenoticismo, eso le llamaron kenoticismo, ¿ya? Y estas dos primeras soluciones prácticamente van enlazadas, porque, o sea, las dos soluciones que le dieron los teólogos, las dos primeras iban enlazadas, ¿ya? Dice así, al final esta imagen de Cristo se acerca al error de la segunda solución, o sea, la primera se acerca al error de la segunda solución. Es decir, Cristo está privado de una voluntad humana por completo. Si la voluntad de Cristo no es humana, sino divina, la encarnación se convierte en una farsa en la que Dios solo depende de ser hombre genuino. Solo pretende, perdón, ser un hombre genuino, ¿ya? Pero no lo es. El retrato bíblico de Cristo como luchando por cumplir la voluntad de Dios se convierte en una farsa, ¿ya? Vamos a la tercera solución que le dieron los teólogos al tema de la deidad de Cristo, ¿ya? Las voluntades humana y divina se han unido en una nueva voluntad, ¿ya? En una nueva voluntad. O sea, que habían dos voluntades, tanto divina como humana, dentro de Cristo. Dos deidades, ¿ya? Humano y divino, pero Cristo operando como de dos maneras, de dos formas diferentes. A esto fue lo que se le llamó nestorianismo incipiente, ¿ya? Y la quinta solución, bueno, vamos a la cuarta, sigamos con la cuarta un momentico aquí. Dice así, la cuarta solución es errónea también, ya que sugiere dos centros de conciencia en Cristo. O sea, es como si Cristo tuviera dos mentalidades diferentes, ¿ya? Dice, dos centros de conciencia en Cristo, cada uno trabajando juntos simultáneamente entre sí. Decir que Jesús posee dos voluntades erróneamente ve a Jesús como un englomerado de partes, algo así, ¿ya? El lado divino de Jesús se percibe como dispuesto a una cosa, mientras que su lado humano quiere otra. Esto es lo que más que todo creen los testigos de Jehová. Eso va ya por la rama de los testigos de Jehová, que ellos creen en Jesús como humano y que la persona divina de Jesús tomó parte en él también, y bueno, como hijo, ¿no? El hijo eterno en Cristo, ¿ya?
Vamos a la quinta y última solución que le dieron los teólogos. En Cristo Dios quiere exclusivamente como hombre a través de su naturaleza humana asumida. A esto se le llamó cirílico, ¿ya? En Cristo, vuelvo otra vez, esa es la quinta solución. En Cristo Dios quiere exclusivamente como hombre a través de su naturaleza humana asumida, ¿ya? Entonces, esta quinta solución es la solución que viene antiguamente desde la cristiandad ortodoxa. Esta está de acuerdo en que Jesucristo es una persona que subsiste en dos naturalezas. Además, se reconoce que la capacidad de voluntad es inherente a una naturaleza. Deseando afirmar la realidad de la naturaleza dual de Cristo, entonces algunos han sentido necesario afirmar que Cristo tiene dos voluntades, ¿ya? Cualquier negación de la enseñanza de las dos voluntades se interpreta como una negación de la realidad y la integridad de las dos naturalezas de Cristo. La teología de las dos voluntades es atractiva porque afirman la voluntad completa y la deidad de Cristo y evita cualquier interpretación modificada como monofisita de la unión hipostática de la que la deidad de Cristo subsime su humanidad. Al final, sin embargo, esta visión tiende hacia una visión nestoriana de Cristo, en donde Él tiene voluntad tanto como Dios como hombre. Cada uno trabajará simultáneamente en un conjunto con el otro. El problema con tal explicación es triple, ¿ya? Vamos a esa explicación nestoriana. Dice, la primera, separa a Cristo en dos partes, donde una de sus partes está haciendo una cosa mientras que la otra está haciendo otra cosa, o nada, ya que es la persona Jesús dispuesta, sino cada una de sus dos partes. La segunda le da a la humanidad de Cristo una personalidad independiente de Dios. La naturaleza humana de Jesús se confunde como una persona humana distinta. Jesús, en lugar de ser Dios existente como hombre, se reduce a Dios existente como Dios, a un hombre existente como hombre en un cuerpo, ambos dispuestos en conjunto entre sí. La tercera, fundamenta el funcionamiento de la voluntad de la naturaleza en lugar de la persona, afirmando que cada una de las naturalezas de Cristo ejecutó su propia voluntad peculiar. Confunde la capacidad de voluntad en la actualización de la voluntad. Solo las personas tienen capacidad de actualizar la voluntad inherente a una naturaleza. Las dos naturalezas de Jesús no lo hacen, pero Dios, la persona, utiliza la voluntad inherente a la naturaleza para querer o amar de la manera peculiar de esa naturaleza. Cualquier confesión de que Cristo tiene dos voluntades debe ser capaz de explicar adecuadamente cómo Jesús podría poseer dos voluntades sin ser dos personas, como se demostrará en el resto de este pensamiento, pero la quinta opción puede mantener la unidad de la persona de Cristo y ser fiel a una encarnación real de Dios en la existencia humana. Jesús nos ama como hombre a veces y lo hará como Dios en otros momentos. Si bien reconocemos la existencia de la voluntad divina y humana, la dualidad de voluntades no es interna a Cristo, entre sus dos naturalezas, sino externa. Es decir, Jesucristo, en Jesucristo estaba el único y eterno Espíritu de Dios.
¿ya? El único y eterno Espíritu de Dios, una voluntad, pero como humano, ¿ya? Como humano. Él no era otra cosa sino un humano, él vino a ser humano. No hay manera de contradecir esto en las Escrituras. Él como humano vino y nos salvó del pecado, nos salvó de todas las cosas que nosotros veníamos a cometer. Pero él como Dios tenía una voluntad externa, ¿ya? Por lo cual Jesús, al ser humano, no todo se lo sabía, porque había una voluntad externa a la cual él tenía que someterse. Él venía a hacer todo lo que el Padre le mostrara. Por eso es que la palabra de Dios dice en muchos textos bíblicos, nos muestra Jesucristo, nos muestra otra manera, o sea, una manera pues, voy a ir a unas cuantas escrituras para irles hablando con escritura y darle y hacer o sea, hacer entendible esto que les estoy mostrando. Por ejemplo, en Mateo 11:27. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. ¿De qué manera le eran entregadas a él, a Jesús, las cosas por el Padre? Póngale cuidado y verá lo que dice esta escritura. Dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿De qué manera les revelaba al Padre el Hijo? Por medio de él. No era de otra manera, ¿ya? Nadie conoce las cosas del Padre sino el Hijo. Ni el Padre puede hacer nada sin el Hijo. De la única manera que podía hacer algo el Padre era a través del Hijo. Mire cómo dice este texto, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se los quiera revelar. Es más, muchas ocasiones Jesús les decía, vosotros no me conocéis. ¿Por qué no lo conocían? Y también les decía, vosotros no me queréis conocer. ¿Ya? Y él les dijo, pues si no me creéis, entonces creed en las obras. ¿Las obras de quién hablaban? Del Padre. Las obras hablaban era del Padre. Vamos a otro texto, Juan 5:21. Dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo también da vida a los que Él quiere. ¿Quién es el único que da vida? ¿No es Dios? En Cristo habían dos naturalezas, que era la humana y la divina. Para muchos, o sea, muchos confunden la palabra naturaleza con voluntad o con el espíritu. No, al decir la naturaleza humana, entonces se están confundiendo, están diciendo, no, es que el espíritu que tiene Cristo es humano. Allí es donde fallan. Esto es lo que nos está mostrando la teología hoy, ¿ya? Y a través de la escritura estoy demostrando de que era de esa manera. Cristo, siendo humano, hacía lo que el Padre le mostraba que hiciera. Cristo levantó a Lázaro, a quien Él quiere. Él quiso levantar a Lázaro, pero ¿quién era el que daba vida? El mismo Jesucristo lo está diciendo en ese texto. Así como el Padre le da vida, vamos otra vez al texto, para yo no ir no alterarlo. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Estamos hablando de Jesucristo dándole vida a Lázaro.
Él quiso. Es más, hay textos donde dicen que él amó a Lázaro, ¿ya? Ahora vamos a Juan 5:23, vamos a otro texto, vamos pasando de texto en texto y les voy a ir mostrando poco a poco que esta manera teológica es la correcta. La quinta manera teológica es la más correcta de todas. Dice así: para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. Escuchen bien, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bueno, muchos dicen, no, pero es que él dice que le envió, o sea, que envió al Hijo, obvio. ¿De qué manera envía el Padre al Hijo? ¿De qué manera lo envía? Estando en Él. Él lo envió al mundo, estando en el mundo. Y Él mismo moró en el mundo. ¿Ya? El Hijo es la humanidad de Cristo. El Padre es la deidad de Cristo. Nadie ha podido entender esto. Y de muchas maneras quieren entenderlo y quieren buscarle su propia teología, su propio conocimiento, su propio pensamiento. Que no, porque el texto dice el Hijo, entonces es el Hijo. Pero hay que entenderlo, porque entonces, ¿por qué Jesucristo dijo yo y el Padre uno somos? Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Al decir yo y el Padre, Él se está colocando Él primero. Yo. ¿Por qué? Porque es la persona que están viendo. Es la persona que están viendo. Esa era la persona que estaban viendo en ese momento. Yo y el Padre. El Padre moraba en Él. Era el Espíritu que moraba en Él. Uno somos. ¿Ya? He debatido con muchos amigos en distintos canales, donde ellos me dicen, no, pero es que dice somos. Al decir somos, entonces es plural. Hermanos, amigos, hay una parte que es el Salmo 103. Y si ustedes se fijan en el Salmo 103, el rey David escribió de esta manera: bendice alma mía a Jehová. ¿Con quién estaba hablando David? David no estaba hablando solo. Estaba hablando con su propio ser, con su alma. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué estaba diciendo eso? ¿Por qué estaba diciendo David esas palabras? ¿Por qué escribió de esa manera? Yo hablando con un amigo, o hablándonos, debatiendo con un amigo por YouTube, me decía, pero es que no es lo mismo. David y no es lo mismo que Jesús, porque Jesús era el Hijo de Dios, era Dios. Estaba debatiendo con un trinitario, ¿ya? Y él me decía eso. Pero entonces, lo que no se entiende es que Jesús, el Hijo, es la humanidad, es lo corporal, es el cuerpo, es el alma, porque Jesucristo, él no solamente tenía un cuerpo, él tenía también un alma, era humano como usted y como yo. Nosotros tenemos alma, cuerpo y tenemos espíritu. La diferencia entre nosotros, los humanos, ¿ya? Y Jesús, como humano, él tenía el espíritu del Padre, como humano, porque fue Dios quien se hizo humano, ¿ya? Fue Dios quien se hizo humano. Por eso hay un texto en la Biblia que dice que él se despojó de todo lo divino, se despojó, ¿ya? Y se prácticamente se humilló a sí mismo a llegar a ser un humano. Hablando de la deidad, no estaba hablando, esa escritura no habla de otra cosa, habla de la deidad.
y al decir que se despojó de todo lo divino y se humilló a ser un humano, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que es Dios en su deidad, se humilló y se hizo un hombre. Eso es simple y sencillo. Muchos no entienden esa sencillez de la escritura. Es que la escritura es súper sencilla, no hay manera de contradecirla. ¿Por qué? Porque es súper sencilla. Vamos y sigamos de nuevo con lo que les estoy exponiendo. Estamos hablando de las voluntades. O sea, no hay manera de decir que son diferentes voluntades en Cristo. Porque si decimos que son varias voluntades, entonces estamos haciendo de Jesús como un Jesús loco, un esquizofrénico, no sé, o sea, algo que dentro de él le dice, la parte humana le dice no, esto no es así, esto es así, y lo divino le dice, sí, esto es así, esto es así. Así no es, hermanos, amigos, eso no es de esa manera. Sigamos aquí y vamos dándole solución a las cosas. Cualquier negación de la enseñanza de las dos voluntades se interpreta como una negación de la realidad y la integridad de las dos naturalezas de Cristo. La teología de las dos voluntades es atractiva porque para muchos, o sea, es muy atractiva porque hay muchos piensan que porque Jesús dijo no se haga mi voluntad sino la tuya, entonces, pues sí, ahí se ven dos voluntades. Pero ¿de qué manera es que se están viendo ahí esas dos voluntades? Y eso es lo que no han podido entender. Creen que son dos espíritus diferentes, son dos personas diferentes. Y allí es donde fallamos, al decir que son dos personas, son dos voluntades diferentes, dos personas distintas, ahí fallamos. Vamos a ir adelantando para que ustedes se den cuenta de que era una sola voluntad y un solo espíritu, el humano, quien hablaba ahí a la única voluntad y al único espíritu divino. Vamos a ver. Al final, sin embargo, esta visión tiende hacia una visión nestoriana, o sea, la de las dos voluntades, ¿ya? Vamos a adelantar para ir saliendo de esto y meternos a otro pequeño tema referente a lo mismo. Cualquier confesión de que Cristo tiene dos voluntades tiene que ser capaz de explicar adecuadamente cómo Jesús podría ser dos voluntades sin ser dos personas, ¿ya? Como se demostrará en el resto de este pensamiento. Solo la quinta opción puede mantener la unidad de la persona de Cristo y ser fiel a una encarnación real de Dios. En la existencia humana, Jesús no ama como hombre. Nos ama como hombre a veces y lo hará como Dios en otros momentos. Bueno, vamos a la naturaleza de la encarnación. Solo hay una persona en Cristo. Solo hay una persona en Cristo. El número de voluntades en Cristo se vuelve claro cuando entendemos la naturaleza de la encarnación. La encarnación no es una mera morada de Dios en un hombre, sino que Dios viene a ser hombre. Vuelvo otra vez y repito esto para que se haga entendible. La encarnación no es una mera morada de Dios en un hombre, sino que Dios viene a ser hombre, ¿ya? Esa fue la verdadera encarnación. ¿Cómo fue? ¿Ya? La encarnación no trajo a la existencia una persona humana separada, sino que fue Dios mismo tomando una nueva forma de existencia como hombre. La diferencia entre Jesús y todos los demás hombres radica en el hecho de que el hombre existe como hombre, mientras que Jesús es Dios como hombre, no Dios como Dios, y el hombre como hombre unido en unión, no. Decir que Jesús es Dios que existe como hombre
y que el hombre existe como hombre, en unión crea dos sujetos personales y dos centros de conciencia en Cristo. O sea, nosotros no podremos decir que son dos personas dentro de un ser, dentro de Jesús, no podemos decir eso. Tal confesión cae en el mismo error inherente al nestorianismo y al adopcionismo. Es decir, confiesa la existencia de una persona humana distinta de la persona divina en Cristo. Dios se hizo hombre, Dios no se convirtió en un hombre. La humanidad de Dios no era la de una persona humana distinta, sino una naturaleza humana genuina, hecho personal por Dios mismo, o sea, por Él mismo. Solo hay un sujeto personal en Cristo, que es Dios, no son dos. Decir que Jesús como Jesús tiene dos voluntades sugiere que hay dos personas en Cristo. Esto estaría errado. Una que es Dios y otra que es hombre. Esto es imposible a la luz de una verdadera encarnación de Dios. Jesús es Dios existiendo como hombre, no Dios y un hombre existiendo juntos en un lugar geográfico o no una persona divina o una persona humana coexistiendo lado a lado. Debido a que Jesús es Dios existiendo como hombre, necesariamente solo puede haber un sujeto personal en Cristo, no dos. Dios en ese sujeto personal, así como somos el sujeto de todos nuestros actos, Dios también es el sujeto de todos los actos de Cristo. Sin embargo, en Cristo, Dios no está actuando como Dios. Todo lo que Cristo hace, lo hace como hombre, porque en Cristo Dios ha llegado a ser hombre. Jesús no está dispuesto a Dios como Dios y el hombre dispuesto como hombre, él en conjunto, sino Dios dispuesto como hombre a través de su modo de existencia humano. Hay una contradicción en cierta, o bueno, una manera de ver las cosas diferentes, ¿ya? Una manera de ver las cosas diferentes, que vamos a demostrar algo. Dice, una naturaleza no es una persona, hermano. O sea, allí es donde yo entro a debatir con muchas personas cuando debato en los comentarios de YouTube. En muchos videos yo he debatido con ciertas personas y siempre entro a debatir de esa manera. O sea, porque es que piensan de que la naturaleza de Jesús es la persona de Jesús y allí están errados, porque las naturalezas de Jesús, porque son dos naturalezas las que él tenía o las que él tiene, hay dos naturalezas en él, tanto la divina como la humana. Jesús era Dios como humano, ¿ya? La cristología ortodoxa confiesa que Cristo es completamente Dios y completamente hombre, reconociendo una distinción divina, humana, genuina dentro de la unidad de su persona. Sin embargo, como entendemos el origen de esta discusión, de esta distinción divina, humana, o sea, divina humana, es la diferencia entre herejías y ortodoxa, ¿ya? La distinción divino-humana o divino-humano es una distinción de naturalezas. O sea, muchos piensan eso, que no, que es que la naturaleza humana de Cristo era el espíritu. Allí erran, porque una cosa es la naturaleza y otra cosa es el espíritu, la persona en sí, el personaje, ¿ya? Una cosa es la naturaleza que había en Cristo, que era humana, y otra cosa es la persona que había en Cristo, quien ama. Es más, una naturaleza no ama. La naturaleza no ama. Quien ama es la persona, el personaje o el espíritu en sí. ¿Ya?
Dice, Dios llegó a existir como hombre, uniendo la naturaleza humana a su persona divina, adquiriendo una existencia humana completa con todas las propiedades inherentes a la naturaleza humana. Alma humana, mente, conciencia, ¿ya? No asumiendo una persona humana. Debido a que asumió una naturaleza humana y no una persona humana, la humanidad de Jesús no es una persona individual en sí misma, sino que es una naturaleza humana individualizada, hipostática por la persona divina. Decir que Cristo tiene dos voluntades asume falsamente que su naturaleza humana es una persona humana, es una persona humana separada. Sin embargo, no puede haber equívocos de naturalezas y personas. Una naturaleza son las propiedades y atributos esenciales que marcan qué tipo de cosa es un individuo. La naturaleza humana es una sustancia abstracta y genérica, común a toda la humanidad. Sin embargo, una persona es una sustancia concreta, inmaterialmente consciente, una personalidad, un individuo que consiste en una cierta naturaleza, la particularización de una sustancia genérica. Una persona es el yo. Jesucristo dijo, yo y mi Padre. Yo y mi Padre uno somos, ¿ya? Yo y mi Padre uno somos. Era un solo espíritu dentro de dos naturalezas, tanto la divina como la humana, hermanos. Se necesita una persona concreta, se llama hipóstasis, para actualizar la naturaleza genérica. En el caso de Cristo, la persona que actualiza la naturaleza humana es Dios, no una persona humana separada. Debería ser bastante obvio que las naturalezas no pueden querer, las personas lo harán. La capacidad de voluntad de una manera humana es inherente a la naturaleza humana, pero la capacidad de actualizar esa voluntad es la función de la persona. Se requiere un sujeto personal para querer algo o para amar algo. El único sujeto personal en Cristo es Dios. ¿Sería imposible para Cristo tener dos voluntades? Para asumir que la naturaleza humana de Cristo tiene una personalidad individual aparte de Dios, capaz de realizar las funciones de una persona. Cuando podamos comprender el hecho de que solo hay un sujeto personal en Cristo, Dios, y que la humanidad que Dios asumió no es una persona, sino una naturaleza o sea, una sola naturaleza, entenderemos por qué es posible para Cristo tener dos voluntades. ¿Por qué es imposible para Cristo tener dos voluntades? Tener dos voluntades dispuesto como Dios a veces como hombre en otras ocasiones o como Dios y hombre simultáneamente, eso hace a Cristo una persona esquizofrénica, ¿ya? Dos medidas y una causa. Mientras que un acto como el ejercicio de la voluntad es el trabajo de una persona, no una naturaleza, la naturaleza es la causa, medio de actualización, ejecución o implementación de la acción. Normalmente hay una hipóstasis para cada espíritu. En el caso de Cristo, sin embargo, hay dos naturalezas, ¿ya? Para una sola persona. Hay dos medios distintos de implementación para todos los actos de Cristo, pero solo una persona para actualizarlos.
Dado que las naturalezas sujetan o siguen siendo distintas, los medios para los actos de Dios siguen siendo distintos. Y sin embargo, debido a la unión de las naturalezas en una sola persona, todos los actos de Cristo son actualizados por esa única persona. Deben ser considerados como los hechos. Quiero que sigamos viendo algunos textos bíblicos para que ustedes se centren en entender bien lo que se está explicando aquí. En Juan 8:19 dice esto: entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. ¿Qué está queriendo decir Jesús ahí? La verdad, hermanos, yo no sé por qué no pueden ver esto. O sea, yo no sé, es sencillo y es entendible a los ojos de los hijos de Dios. Esto es entendible, esto no es difícil de entender, ¿ya? Vuelvo otra vez y leo Juan 8:19. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. ¿Por qué no lo conocieron a él? Porque era Dios, el Padre, su Espíritu, una voluntad en Jesús, ¿ya? Y no quisieron reconocer eso, no quisieron entender eso. Si me hubierais conocido, en Juan 14:7 dice, si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Mire lo que les dice. También hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién vieron? Él les está diciendo que habéis visto al Padre. ¿Pero a quién estaban viendo? Era Jesús. Era Jesús al que estaban viendo. ¿Ya? Juan 14:7. Si me hubierais conocido a mí, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan 14:10. ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta. El Espíritu es quien activa el pensamiento. ¿Quién activa el pensamiento en los seres humanos? Es el espíritu humano. Es el espíritu humano el que activa el pensamiento en cada persona. Cuando sale palabra de una persona, es un pensamiento expresado, ¿ya? Un pensamiento expresado es la palabra que sale de las personas. Jesucristo era el pensamiento expresado de Dios. Jesucristo era Dios. Cuando usted habla, cuando usted dice una palabra, cuando usted habla una palabra, no está saliendo más nada sino usted expresándose. Es Dios en Cristo. No quiere decir que Jesucristo era uno, que Dios era otro, que esto es un pensamiento pluralizado. Y cuando yo pluralizo, estoy dividiendo, yo divido a Dios. Al yo dividir a Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy creyendo en politeísmo. Al yo creer en politeísmo, estoy creyendo en diferentes dioses, no en un solo Dios. Allí yo estoy fallando a las escrituras, porque las escrituras me enseñan que hay un solo Dios, ¿ya? Y en Cristo, Dios fue manifestado como humano. Dios se hizo humano, ¿ya? Quiero seguir
en el pensamiento para y para llegar a la conclusión del versículo del cual habla de las dos voluntades. Y quiero que ustedes entiendan este versículo, pero antes de llegar hasta allí, tenemos que entender a qué se refiere la teología con que son dos naturalezas y una sola persona. Dice, los actos de Cristo no fluyen de su naturaleza. O sea, las obras eran del Padre. Las obras eran del Padre. Es más, el mismo Señor Jesucristo dijo lo que el Padre obró. Muchas veces dijo, obró el Padre. Y es más, ¿quién era el que estaba obrando? No era Cristo, no era Jesús. Era Jesús quien obraba. Y él decía que era el Padre. ¿Ya? Vamos a seguir acá. Dios puso a la naturaleza humana en unión consigo mismo, actualizando la naturaleza como su sujeto personal y utilizando los atributos inherentes a la naturaleza para existir personalmente como hombre. La persona divina actualiza cada naturaleza para realizar las funciones propias de cada uno. Vimos a un Jesús como hombre, cansado, con hambre, y quien estaba actualizando esa naturaleza, que sintió cansancio, que sintió hambre, que sintió sed, quien estaba actualizando esa naturaleza era el mismo Padre. Pero también vimos a un Jesús andando sobre las aguas del mar. ¿Y quién era el que estaba actualizando esa naturaleza divina dentro de Jesús? Porque sabemos y entendemos que ningún hombre, ningún ser humano es capaz de andar sobre las aguas. Se necesitaba ser Dios mismo para andar sobre las aguas. ¿Ya? Se necesitaba ser Dios mismo para a Lázaro. Se necesitaba ser Dios mismo para darle visión al ciego, para darle audio al sordo. Se necesitaba Dios mismo. A Dios mismo se necesitaba para que hiciera todas estas cosas, para que nos salvara. Entonces, ¿de qué manera lo hacía Dios? Por medio de una naturaleza humana. Y la naturaleza humana que Él tomó fue a Cristo. De esa manera fue que Jesús anduvo sobre las aguas, o andó sobre las aguas. De esa manera fue que Jesús multiplicó los peces y los panes. ¿De qué otra manera podía hacer Jesús esas cosas? Era por medio del Padre que estaba en él. Era el Padre en él. ¿Ya? Sigamos aquí porque quiero culminar pues la pregunta que hemos estado esperando. Debemos confesar que las experiencias de Cristo tienen una dualidad de origen debido a su dualidad de naturalezas, pero todas sus experiencias emanan de una sola persona, la cual es la divina. La divina se hizo humano, ¿ya? No podría dormir, por ejemplo, si no fuera por su naturaleza humana, dándole la capacidad de experimentar fatiga y descanso. Del mismo modo, Cristo no podría querer como hombre o amar como hombre, si no fuera por la capacidad de querer de una manera humana. La voluntad humana de Cristo pertenece propiamente a la humanidad según su naturaleza, pero a Dios según la persona, porque en Cristo la única persona se ha convertido en hombre de manera personal. Dios quiso como hombre o amó como hombre en y a través de su existencia humana, a través de las propiedades humanas que eran suyas en virtud de la unión hipostática de su persona divina con la naturaleza humana.
Jesús puede experimentar ciertas experiencias debido a su identidad divina, como la que acabamos de hablar sobre el andar en las aguas. Jesús experimentó muchas experiencias, o dígame, ¿qué ser humano ha podido hacer las cosas que hizo Jesús? Ningún ser humano pudo hacer las cosas que hizo Jesús. ¿De qué otra manera podemos explicar eso? ¿De qué otra manera? No hay manera. No hay manera. Decir que Dios era Jesús sin ser humano, o sea, no se puede entender, o sea, no podría entenderse. Dios se hizo humano y eso nos lo enseña y nos lo explica las Escrituras, y no estamos contradiciendo la Escritura con esta teoría o con esta teología de la cual hoy estamos hablando. Todas las acciones humanas de Cristo deben ser predicadas del sujeto personal de Cristo. Dios, como solo hay un sujeto personal en Cristo, Dios es el sujeto de todos los actos y atributos divinos y humanos. Nestorio cometió un error al plantear a un sujeto humano que realizaba acciones humanas y un sujeto divino que realizaba acciones divinas. Conjuntamente, las experiencias humanas de Cristo no fueron predicadas de Dios, sino de la persona humana asumida. Esto es una negación de la verdadera encarnación. Ya, eso es una negación de las Escrituras. Eso niega las Escrituras, hermano. Esa teoría no va con las Escrituras. Cirilo entendió correctamente que Dios se hizo hombre, no que Dios y un hombre estaban unidos en una persona común, como lo llamó Nestorio. Jesús es una persona que subsiste en dos naturalezas, no dos personas que subsisten en dos naturalezas unidas en una apariencia externa y una conjunción funcional, debido a que Dios llevó a la naturaleza humana a la unión en conjunto mismo, utilizando los atributos inherentes a la naturaleza para existir personalmente como hombre. ¿Puede haber una voluntad humana sin una persona humana? Pregunta. La voluntad de Cristo es verdaderamente humana, pero no es la voluntad de una persona humana. La humanidad de la voluntad de Cristo no requiere que sea una persona humana separada, sino solo que posee una naturaleza humana genuina. Al ver que Dios adquirió una verdadera naturaleza, identidad humana en la encarnación, también adquirió una voluntad humana, porque la capacidad de querer o amar como hombre es inherente a la naturaleza humana. Cuando Dios asumió una existencia humana, asumió todo lo relacionado con la existencia humana. O sea, cuando Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, Él vino a ser humano, totalizado humano, ¿ya? Pero era Dios mismo sin dejar de ser Dios mismo, ¿ya? Era Dios actuando como hombre, viviendo como hombre. En Él habitó toda la plenitud de la deidad, ¿ya? Pero hizo cosas que solamente Dios las podía hacer. Entonces, ¿de qué manera podemos explicar estas cosas que solo Dios podía hacer? Diciendo que solo Dios las hizo. Como dice la Escritura lo dice. Jesucristo en muchas ocasiones lo dijo, que Dios, al ser hombre, Jesucristo lo dijo de esta manera, dijo, las obras que yo las hago no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es quien hace las obras. Si el Padre que moraba en Cristo era quien hacía las obras, y todo el mundo, ¿a quién era que veían hacer las obras? Era Jesús.
no era a otro ser. Era Cristo quien hacía las obras, pero él dijo, yo no soy quien hago las obras. El Padre que mora en mí es él quien hace las obras. Hermanos, yo no sé, o sea, aquí sinceramente, aquí no hay contradicción ni de ninguna clase. De ninguna clase hay contradicción. Contradecir es decir que que en Cristo existía un espíritu diferente al del Padre, humano. Un espíritu humano diferente al del Padre. Eso es nestorianismo. Eso no es otra cosa y no nestorianismo. Entonces yo los invito, hermanos, en el nombre de Jesucristo se los digo, los invito a que ustedes tomen conciencia y lean las escrituras y se den cuenta de que no había otra manera, sino esta teología que hoy les estoy trayendo, era la única manera en que Cristo se podría exponer, ¿ya? A Cristo se le puede exponer de esta única manera, teniendo dos naturalezas diferentes, tanto la humana como la divina, administradas por un solo ser, que era Dios mismo. De otra manera, las escrituras que les he estado leyendo, y hay muchas escrituras más que yo podría ponerme a seguir, o sea, podría seguir leyéndolas y nos daríamos cuenta de que no hay otra manera. O sea, decirlo de otra manera sería contradecirlo, ¿ya? Pero Jesús lo dijo esas palabras salieron fue de Jesús y Jesús dijo eso. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada sin que el Padre me muestre. ¿Por qué? Porque el Padre moraba en él. Ahora, quiero llegar a la conclusión, ya, del texto en sí. Lucas 22. Jesús, como humano, él tenía una voluntad humana. Dios, haciéndose humano, tenía una voluntad humana. Pero no dejaba de ser Dios divino, ¿ya? No podemos negar de que Dios es divino. Al ser divino, él tenía una naturaleza, una voluntad externa. Su voluntad externa era divina. No quiere decir que sean dos voluntades diferentes. Quiero explicarme. La voluntad interna de Cristo era la voluntad humana, ¿no? La voluntad externa de Cristo era la voluntad divina, ¿ya? Cuando Jesús dijo, no se haga, quiero ir de nuevo al texto para que podamos entender esta parte, ¿ya? Quiero ir de nuevo al texto. Discúlpenme aquí. Sabemos que él habló desde su ser humano. Lo haré porque no podría hablar de nadie más. Su voluntad siempre fue humana. Por ejemplo, cuando Jesús le preguntó al Padre, si es posible, deja que esta copa pase de mí. Sin embargo, no como yo lo haré, sino como tú lo harás. Eso está en Mateo 26:39. Lo podemos leer. Mateo 26:39. Lo voy a buscar para leérselos textualmente. Mateo 26:39. Bueno, hermanos, aquí está. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, no es posible. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esa voluntad humana estaba hablando a la voluntad divina.
No quiere decir que sean dos personas diferentes. Era su propia voluntad, ¿ya? Solo que al ser humano, él estaba sujeto a esa voluntad divina. Tenemos que entender bien este texto, debemos entenderlo bien. Debemos entenderlo bien. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Ya? No sea como yo quiero. El rey David dijo, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿A quién le estaba hablando el rey David ahí? A su propio ser. Aquí Jesús lo está diciendo a su propio espíritu. Él le llamaba Padre a su espíritu. Yo y el Padre uno somos. El Padre que mora en mí. ¿A quién se estaba refiriendo? A su espíritu. Era el espíritu. ¿Dios qué es? La Biblia nos enseña de que Dios es espíritu. ¿Ya? ¿Y de qué manera Jesús se refería al Padre? Al espíritu. Como Padre. ¿De qué manera Jesucristo se refería al Padre? Al espíritu. Como Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos, Padre, que no se haga mi voluntad, sino como tú quieras. Pero el Padre moraba en él. No era que eran dos personas diferentes. Eran las dos naturalezas, una humillada a la otra. Una humillada a la otra. Dos naturalezas diferentes. ¿Ya? La naturaleza humana, usted como humano, usted no quiere morir. Usted como humano, usted no quiere vivir todas las tragedias que vivió Jesús. Como humano, la naturaleza humana que había en él, obviamente, pues tenía temor, pero la naturaleza divina fue la que le ayudó a adquirir todo lo que Jesucristo hizo, estando dentro de él mismo, el mismo ser. ¿Ya? Esa es mi exposición. Espero que ustedes lo hayan comprendido, hermanos. Pues no sé si me pasé el tiempo, hermano. La verdad no estuve mirando el tiempo, no estuve muy pendiente del tiempo. No, tranquilo, tranquilo por eso. Bueno, por acá ya hay preguntas, ya la gente está desesperada porque quiere preguntar, ¿verdad? Como te dije, yo no te voy a hacer preguntas. Si deseas responder así sea unas 3 o 5 preguntas, ¿verdad? Ya está en tu patria potestad, tu voluntad, si deseas responder a las preguntas. Bueno, muchas gracias de antemano por darnos, ¿verdad?, su ponencia, líder, de acuerdo a lo que usted cree acerca de la unicidad, que para usted es la verdadera unicidad. Ok, bueno, por acá tenemos a muchos que están preguntando. Realmente vuelvan y escriban las preguntas, vuelvan y escríbanlas, por favor, ya que quizás algunas preguntas quedaron por allá, ustedes si pueden. Bueno, por acá tenemos a Elías Profeta. Espero que se esté escuchando bien. Sí. Elías Profeta le pregunta: ¿cuándo vino a morar el Padre de Jesús? ¿Cuándo nació o cuando fue bautizado? ¿Cuándo vino a morar el Padre en Jesús? ¿Cuándo nació o cuando fue bautizado? Jesús nació con el Espíritu de Dios, con el Espíritu eterno. De otra manera no se puede explicar cuando él se refería cuando les hablaba de las escrituras a los sumos sacerdotes, ¿ya? Y todos se maravillaban escuchando a ese niño.
¿De qué otra manera podría hablar un niño de hoy? Pongámoslo hoy. Digamos que hoy viene Jesús, hoy, plenos año 21, ¿ya? Y hoy viene Jesús y empieza a hablar con los líderes de hoy en día, de 12 años, a enseñarles, a explicarles las escrituras, ¿ya? Y todos viendo diferente a como vemos hoy en día, todos vemos de diferentes formas, pero viene ese niño y les habla a todos les habla, y todos se maravillan al escuchar a un niño hablar de las cosas de Dios así como las habló Jesús. Esto es inexplicable, solo hay una sola explicación, que Dios nació, o sea, no es que Dios nació, sino que el Espíritu de Dios moró en Jesús cuando nació. Ya. Esa es la respuesta. Ok, bueno, ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. Vamos a estar buscando por acá otra pregunta, ya que la gente está ahí en el chat. Pregunta y pregunta. Entonces, vamos a ver esta pregunta de Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, de un apologista trinitario. Rodrigo Biarco pregunta: ¿las dos naturalezas de Jesús son abstractas o interactúan entre sí? ¿Las dos naturalezas de Jesús son abstractas o interactúan entre sí? Es la pregunta de Rodrigo Biarco. Cada naturaleza de Jesús era abstracta, o sea, diferente, ¿ya? Pero Jesús era quien administraba esas dos naturalezas. Jesús, como hombre, siempre actuó como hombre, pero cuando fue a hacer las cosas que solamente las haría Dios, las hizo como Dios. Ok, esa es la respuesta, líder. Sí, esa es mi respuesta. Bueno, por acá pregunta el hermano Andrés Reyes, ¿verdad? Él es unicitario también. Dice: mi pregunta, ¿a quién entregó su espíritu humano Jesús al morir? ¿A quién entregó su espíritu humano Jesús al morir? Bueno, hay un texto bíblico. Voy a contestarle bien esa pregunta para que puedan entenderla, para que puedan entender la respuesta bien. Texto bíblico donde nos dice, o sea, en muchas maneras piensan de que no, que Jesús, al estar aquí en la tierra, el cielo estaba por allá lejos, ¿ya? El cielo estaba por allá lejos. Pero hay dos escrituras en la Biblia donde nos habla de que Jesús dice de esta manera, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba en la tierra y estaba frente a la multitud que le estaban haciendo esas preguntas. Pero él dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Jesús estaba ahí. Es decir, que el cielo estaba a miles de kilómetros donde estaba él, o estaba ahí. Bueno, vamos respondiendo esto. Jesucristo siempre estuvo en el cielo, nunca dejó de estar en el cielo, aunque estaba aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tenía dos naturalezas dentro de él, que es la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesucristo dijo: el reino de los cielos entre vosotros está. Entre vosotros está. ¿Por qué dijo eso? Porque allí estaba el reino de los cielos, en él. No habría otra manera de explicar estos dos textos bíblicos, ¿ya? Jesucristo estaba allí, allí. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, ¿ya? Jesucristo vino a cumplir toda escritura, ¿ya? Y una de las escrituras que él vino a cumplir fue esa: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso está en los Salmos, ¿ya?
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No recuerdo bien el salmo, pero eso está en los salmos. Si podemos buscarlo, sería ideal. Si alguien me dice ahí, sería ideal. Pero eso lo dijo Jesús para cumplimiento de la escritura. Es más, cuando terminó de decir esas palabras, él dijo, consumado es. ¿Qué fue consumado? Toda escritura. Pero entonces también tenemos que darle una interpretación, pues, ¿cómo podríamos decirle? Corporal, o sea, lo que vivió ahí Jesús. ¿Por qué él dijo y a quién le entregó el Espíritu? Esa es la pregunta, y esa pregunta me la han hecho cantidad de veces, la verdad. Pero ¿a quién le entregó Jesús el Espíritu? Jesús tenía una naturaleza humana y él tenía que entregar esa naturaleza humana. Y al entregar esa naturaleza humana tenía que dársela a la naturaleza divina. El reino de los cielos, él estaba siempre ahí, pero ese reino de los cielos lo abandonó y él dijo, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue porque el reino lo abandonó ese cuerpo ahí, sin dejarlo todavía del todo, porque estaba ahí todavía con él, pero lo abandonó. Prácticamente Jesús estaba agonizando y él tenía que decir esas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, esa era esta naturaleza humana, la naturaleza humana que estaba en ese cuerpo, ¿ya? Pero lo que Jesús estaba cumpliendo ahí eran las escrituras, ¿ya? Jesucristo no estaba cumpliendo otra cosa sino las escrituras mismas. Jesucristo estaba diciendo esas palabras porque las palabras tenía que decirlas, pues tenía que darle cumplimiento a cada palabra que estaba escrita en la Biblia, ¿ya? Entonces, pues de esa manera puedo yo explicar de que Jesucristo lo que entregó fue su naturaleza humana. Volvemos otra vez al mismo texto de Salmos 103. Yo me baso mucho en ese texto porque ese texto me enseña muchas cosas. El rey David le hablaba al alma: bendice alma mía a Jehová. ¿Por qué no dijo bendice espíritu mío a Jehová? No sé. Bendice cuerpo mío a Jehová. No, él dijo bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser es espíritu, alma y cuerpo, ¿ya? Todo mi ser es espíritu, alma y cuerpo, ¿ya? La voluntad humana fue la que Cristo entregó a esa voluntad divina. No quiere decir que sea no quiere decir que sean dos espíritus diferentes, no, sino esa voluntad humana, esa voluntad que había en Cristo humana, me refiero a la naturaleza humana, esa naturaleza humana fue la que Cristo entregó a la naturaleza divina o al espíritu divino, ¿ya? Okay, líder. Bueno, el salmo que usted se refería es el Salmo 31.5, líder, al salmo que usted se refería. Vamos con otra pregunta. 31.5, donde dice, Padre, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Amén. Él venía a darle cumplimiento a toda escritura, Por eso él dijo, consumado es. Cuando él dijo, consumado es, ya él entregó el espíritu. Pues bueno, eso es un decir, la verdad. Para mí es un decir, eso que entregó el espíritu, pues ya lo vemos hoy en día, pero en sí, Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa voluntad humana era la que estaba hablando. Yo confundo las palabras, no voluntad, sino la naturaleza humana estaba entregando al Padre la naturaleza. La naturaleza humana se estaba entregando al Padre. Nosotros le ponemos la palabra entregar, ¿ya? Pero en sí Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo. Se encomendó la naturaleza humana
Cristo encomendó la naturaleza humana a esa naturaleza divina. Esa es mi respuesta. Ok, líder. Bueno, por acá pregunta Juan Carlos. Explique Apocalipsis 3:12. Dice, ya Jesús no es humano, pero sigue diciendo que el Padre sigue siendo su Dios. Lee el verso, dice. Vuelvo y repito la pregunta. Apocalipsis 3:12 dice que Jesús... Pero, o sea, sería bueno que no me pusieran a leer porque no tengo aquí, pues, o sea, como los medios como para buscar ligero. Okay. Si pueden colocarme ahí el texto. Sí, líder, ya se lo leo. El texto dice Apocalipsis 13:12, dice así. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, dice Jesús. Ya está, sí. Ya está resucitado en cuerpo glorificado. Y dice, y nunca más saldré de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Sobre ese verso le están preguntando, ya que Jesús en un solo versículo, en 4 veces dice que tiene un Dios y ya está resucitado. Esa es la pregunta que hace Juan Carlos, que quiere que usted le responda. Bueno, hermanos, yo quiero que entendamos algo. Jesucristo al ser humano, él tiene alma, ¿ya? Él tiene un cuerpo espiritual. Jesucristo al ser humano tiene alma. ¿Qué ser humano no tiene alma? Todos tenemos alma. O sea, Dios tiene su cuerpo espiritual. Dios tiene un cuerpo. Dios tiene un cuerpo para hacerse visible a la humanidad. Dios tiene un cuerpo. No podemos negar eso, porque negar eso, o sea, no podemos negar eso, porque negar eso es negar las escrituras. Negar eso es decir que Dios no se manifestó en carne. Bueno, Dios se manifestó en carne, pero también se manifestó como humano, ¿ya? Y al manifestarse como humano, él tenía un alma, ¿ya? Ese es su cuerpo, visible a cualquier ser, a cualquier humano o a cualquier otra persona, ¿ya? Pero su espíritu no se ve, ese espíritu es invisible. La misma Biblia lo dice, porque nadie ha podido ver a Dios, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera yo explico ese texto? Él no es humano, dice ahí el hermano. Ya Jesús no es humano, pero sigue diciendo que el Padre sigue siendo su Dios. Pero dice diciendo que el Padre sigue siendo su Dios. Obviamente, allá en el Apocalipsis, obviamente allá Él se tiene que mostrar de cierta manera. Y la única manera es a través de ese cuerpo de Jesús. El Padre se tiene que mostrar de esa manera, a través del cuerpo de Jesús. De otra manera, Él no se va a mostrar. Y el único nombre que va a llevar siempre es el mismo nombre de Jesucristo. Ese es el único nombre que va a llevar siempre, ¿ya? Y ese nombre le fue revelado solamente a sus hijos. Ese nombre le ha sido revelado solo a sus hijos. Entonces, no veo, o sea, por qué o sea, como que buscan la manera como de causar disensión o ¿cómo explico eso? Pero, o sea, con las preguntas. Pero quiero que se haga entendible esto, que Jesucristo siempre tuvo un cuerpo y siempre lo tendrá. Es más, creo que fue Esteban que al morir vio al hijo. ¿Vio al hijo? ¿Fue Esteban o fue Felipe? Esteban, fue Felipe, hermano. Hechos capítulo 7. Esteban. Hechos capítulo 7. Eso. Al ver, él estaba agonizando cuando dice que vio al Espíritu, dice que vio a la diestra de Dios, ¿no? Cuando vio a Cristo, ¿qué estaba viendo? ¿Qué estaba viendo? Es más, dice que a la diestra de Dios, pero a Dios nadie lo vio jamás. ¿Ya? ¿Qué estaba viendo Esteban? Estaba viendo a Cristo. Estaba viendo a Cristo. Y Esteban sabía que Cristo
en Cristo estaba el Padre. Por eso dice que a la diestra, en muchas ocasiones podemos verlo en la Biblia como el poder o la majestad de Dios. ¿Ya? Ok, ¿esa es su ¿Otra respuesta, pregunta? líder? Sí, esa es mi respuesta. Bueno, aquí pregunta Esteban Urrutia, el unicitario también. Dice, Dios como hombre lo sabe Amén. todo, según Marcos 13:32. Ya le leo Marcos 13:32, líder. Dice, Marcos 13:32, hablando el Hijo de Dios. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los Ni el ángeles Hijo del que Hombre. están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Amén. Esperamos su respuesta, líder. Dios como hombre no todo lo sabía. Dios como hombre. O sea, Dios como hombre no todo lo sabía. Solo lo que el Padre le podía revelar. ¿Ya? El Padre es el mismo Jesucristo, pero Jesucristo, pero al ser humano, él no todo le era revelado. No todo. O sea, Dios le fue mostrando cosas a Jesucristo. Aquí hay una parte. Padre, a ver. Hay una partecita que a mí se me pasó, no les puedes poner, o sea, no, la pasé por alto. Pero hablas referente al tema, referente a esa pregunta que me acaban de hacer. Eso está en Marcos 13. Marcos 13:32 está la pregunta que le hicieron. Sí. Bueno, no la encuentro, pero entonces voy a la respuesta. Dios, la persona de Dios, ¿ya? La persona de Dios, en Cristo como humano, no todo lo sabía, pero la persona de Dios en lo divino lo sabía todo, ¿ya? No quiere decir que sean dos personas diferentes, quiero hacerme entender con esto. O sea, la persona de Dios como humano no todo lo sabía, pero la persona de Dios divina, siendo la misma persona divina, todo lo sabía, todo lo conocía y todo lo conoce, ¿ya? Porque es Dios. O sea, es que no podemos negar, no podemos negar de que Dios se hizo hombre, tomó naturaleza humana y como hombre se limitó. O sea, al él limitarse, no todo lo sabía, obvio, sino que todo se lo iba revelando el Padre, que estaba en él. No sé si me hago entender con esto. El Padre que moraba en él, lo divino, le daba a conocer cosas a Jesús que Jesús como hombre, o sea, a él mismo como hombre no lo podía entender y no podía hacer. Solo él hacía lo que el Padre le iba mostrando. Esa naturaleza humana, no todos lo sabían, pero la naturaleza divina lo sabía todo. Pero al estar limitado, no todas se las sabía, ¿ya? Porque nosotros los seres humanos somos finitos, ¿ya? Al ser finito, al ser Jesús finito, él obviamente no lo conoce todo. Tiene que haber alguien externo que se lo esté mostrando. Y la única manera que se lo podía mostrar era por revelación. La revelación que el mismo espíritu que moraba en él le iba mostrando, eso era lo que Jesús sabía. ¿Ya? No sé si me hago entender. Yo quiero que ustedes me entiendan que nosotros, como seres humanos, somos finitos. Al ser finitos, tenemos conocimientos finitos, tenemos entendimiento finito. No quiere decir que Jesús no se la sabía toda o sea, que Jesús pues no era
no era pues un, ¿cómo te digo? Mira, le leo bien la parte de la persona divina. Ojalá que lo encuentre. Dios me ayuda a encontrarlo. Sabemos que él habló desde su ser humano. Lo haré porque no podía hablar de nadie más. Su voluntad siempre fue humana. ¿Ya? Al ver que no había voluntad divina, lado a lado, su voluntad humana como concebiría una concepción nestoriana. O sea, nosotros no podemos decir que habían dos espíritus, porque si decimos que habían dos espíritus, estaríamos, o sea, diciendo que en Cristo habían dos personalidades diferentes. Y decir eso es, o sea, es contradecir la Escritura, porque la Escritura dice que Jesucristo era Dios. Jesucristo, la Escritura dice que Jesucristo era, 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 era el Hijo de Dios, ¿no? Pero como humano. Lo humano de Dios era el Hijo. Lo divino de Dios era el Padre. El Hijo no quiero, o sea, me enredo un poquito al mostrarles, pero quiero que ustedes lo entiendan bien. Al él estar en lo humano, él se limitó en muchas maneras. La Biblia dice que se humilló a ser humano, ¿ya? Al él humillarse a ser humano, se limitó en muchas cosas que él no podía entender. Siendo él mismo Dios, él no podía entender como humano, ¿ya? Pero Dios le iba revelando, poco a poco le iba revelando cosas que él debía hacer, ¿ya? Y que él debía decir, que él debía obrar. Por eso él dice, nada puedo hacer yo, él no podía hacer nada sin que el Padre me lo muestre primero. El Padre tenía que mostrarle a él por medio de qué, por medio de revelación divina, qué hacer, porque él era ser humano. Al ser un humano, él era limitado, él era una persona limitada, una persona que no, o sea, que no puede actuar como un divino, ya, así de sencillo. Él no podía actuar como Dios, él tenía que actuar como Dios solamente cuando Dios se lo permitía, siendo él mismo, sin dejar de ser él mismo. O sea, es como Joaquín Urrutia. Joaquín Urrutia tiene un espíritu humano, ¿ya? Joaquín Urrutia tiene un espíritu, perdón que lo coloca usted como ejemplo, hermano. Joaquín Urrutia tiene un espíritu humano, ¿ya? Y el espíritu humano que hay en Joaquín Urrutia es finito, ¿ya? Finito significa de que es limitado, de que no puede obrar cosas que puede hacer Dios, ¿ya? Y cosas divinas, cosas extraordinarias. La única manera de Joaquín Urrutia hacer cosas divinas tendría que ser que fuera Dios. De otra manera no podría hacer cosas divinas. Pero entonces Joaquín Urrutia, al ser humano, él no puede hacer cosas que hace Dios. En este caso de Jesús era todo lo contrario. Jesús tenía el único y eterno Dios en él, el Espíritu de Dios en él. Al tener el Espíritu de Dios en él, ¿ya? En esa naturaleza humana, entonces él no podría hacer cosas a no ser que el Padre active esa naturaleza divina en él para que las haga. Quiero hacerme entender con esto, hermanos. Yo no sé si me entiendan o no me entiendan, pero quiero hacerme entender con eso. Al él ser humano, sencillamente era limitado. Por eso no todas se las conocía. Por eso Jesucristo dijo así. Dijo, no, del día y la hora nadie lo sabe. Ni aún el Hijo del Hombre sabe estas cosas, ¿ya? Pero
el Padre que moraba en él sí la sabía. Sí la sabía. El Padre en lo divino sí lo sabía, obvio, porque es eterno, porque el Padre te conoce. Es más, quiero ponerlos a pensar un poquito con esto. Jesucristo dijo que en él el Padre hizo todas las cosas. La palabra de Dios dice eso, que en él el Hijo hizo todas las cosas. Y el que hizo todas las cosas, ¿será que no sabía? ¿Será que no sabía cuándo iba a ser el día y la hora de lo que iba a pasar? Es obvio que sí lo sabía, ¿ya? Pero al estar en un cuerpo humano, se limitó, estaba limitado, no todo lo conocía, solo lo que el Padre le revelaba, o sea, lo que el Espíritu que moraba en él le iba revelando, eso hacía y eso conocía. Esa es mi respuesta a esa pregunta. Ok, líder, ok. Bueno, perfecto, ya fueron las 5 preguntas. Por ahí hay más preguntas, pero realmente creo que ya le dije entre 3 a 5. Incluso había una pregunta de Alexander Lozada de Ecuador, que ya usted la respondió acá en esta otra pregunta, ya que usted dijo que el Espíritu, que era el Padre, le iba revelando a Jesucristo, porque él quería preguntar acerca de Apocalipsis 1, donde dice la revelación que Dios le dio a Jesucristo, y ya usted lo ha respondido. Bueno, realmente muchas gracias Jesucristo que Dios le dio. Eso. Muchas gracias por estar acá, mi hermano, muchas gracias por su ponencia. Recuerden todo, esto es Doctrina Sin Tabú. Con todo respeto aquí, amén, ¿verdad? Del hermano, incluso, bueno, ahí tiene el nombre BBJ 100% unicitario. Hermano, si quiere despedirse, yo sé que usted tiene un canal, incluso ya me suscribí. No sé si usted quiere promocionar su canal o algo, ¿verdad? Despídase, gracias a todos los que estuvieron aquí en el chat en vivo. Quizás todas las preguntas, ¿verdad? No se pueden hacer, obviamente. Pero sí traté, bueno, de tomar una línea de preguntas allí, donde el hermano ya dio respuesta. Muchas gracias, hermano, por darnos respuesta a todas esas preguntas. Y bueno, despídase de los hermanos que lo están viendo y los que lo van a ver. Y no sé qué palabra le pueda decir. Sí, hermano, yo tengo un canal, el canal es BBJ 100% unicitario. Pues me gustaría saber si usted me permite poner el video en mi canal. Pues sí, o sea, pedirle permiso a usted porque no me gusta tomar. Sí, claro, líder. Claro, líder. Aquí no estamos en nada, líder. Que ponga ya lo que usted quiera. Claro, obviamente, líder, ¿cómo no? Claro, hermano. Bueno, el Señor Jesucristo les bendiga. De todas maneras, les agradezco por la atención prestada, a usted, el líder, por permitirme estar aquí en su canal. El Señor Jesucristo les bendiga a todos. Espero que se haya hecho pues explícito todo lo que se dijo, y pues no queda más sino que despedirme. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano, por la oportunidad. Bueno, aquí le preguntan qué canal tiene, o sea, que le especifique cómo lo consiguen para que la gente pueda ir a su canal y poder suscribirse, líder. BBJ 100% unicitario. Bueno, tal cual como aparece el nombre aquí, ¿verdad? Tal cual como aparece el nombre allí, BBJ 100% unicitario, ese es el canal del hermano, ¿verdad? Ya para que lo empiecen a seguir, obviamente, como su nombre lo dice mismo, 100% unicitario, pero este es lo que él enseña, obviamente es otra rama, ¿verdad? Porque son distintas ramas de la universidad. Recuerden suscribirse a su canal Doctrina Sin Tabú, dale me gusta a la página Doctrina Sin Tabú en Facebook. Muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, nada, Dios me los bendiga y bendiciones para todos.